Buenas noches, Miami. Buenas madrugadas desde España. Este domingo pasado hemos celebrado el 42 aniversario de la Constitución, de la cual ya hablamos en la noche del pasado viernes con cuatro personalidades importantes de la vida jurídico-política española. Recordamos que el pasado viernes hablamos con don Ramón Rodríguez Arribas, ex vicepresidente del Tribunal Constitucional, con don Javier Rupérez, diplomático y ex embajador de España en Washington, también con Joaquín Luis Ramírez, ex miembro de la Comisión Constitucional del Senado y presidente de la Fundación de la Cánovas Fundación, y con Carlos Lacaci, abogado y una persona muy entendida en temas constitucionales. Con ellos analizamos un poco cuál era la importancia de la Constitución, qué supuso y hasta dónde habíamos llegado al día de hoy. Pero visto lo que sucedió el día de la Constitución, en donde se produjeron declaraciones de líderes políticos cercanos al gobierno y actitudes también por parte de algunas fuerzas políticas, parece que para ellos la Constitución no es la Biblia y que parece ser que tampoco puede ser de una u otra manera un evangelio de la democracia, un evangelio de la libertad. Este y todos esos factores vamos a analizarlos en el día de hoy. Buenas noches, señores. Hola, buenas noches, Eugenio. Hemos pasado el Día de la Constitución en este 42 aniversario. Independientemente del tema de la pandemia, yo creo que ha sido la celebración más deslavazada, en la que menos se ha celebrado la Constitución, en la que se han hablado de temas como república, como reforma, como de una u otra manera se han solicitado referéndums que en la Constitución no permite. ¿Cuál es su opinión sobre todo esto que ha venido sucediendo el Día de la Constitución? Bueno, si puedo comenzar yo creo que, bueno, primero tenemos que tener en cuenta que estamos viviendo bajo la influencia de la pandemia, ¿no? Y cualquier tipo de celebración pública, en las circunstancias en que nos movemos, pues recorta mucho las posibilidades de manifestación pública, ¿no? Pero en cualquier caso, y teniendo en cuenta todo lo que dices, que es cierto, pero hay que recordar que prácticamente en todas las grandes capitales españolas ha habido manifestaciones a favor de la Constitución. Yo estuve precisamente en una que se celebró no lejos de mi casa, aquí en Madrid, en la Plaza de Colón. En el mismo Madrid hubo 4 o 5 manifestaciones simultáneas, todas ellas convocadas por organizaciones cívicas, no eran los partidos políticos los que la habían convocado. Y de manera que, desde ese punto de vista, efectivamente hubo un consenso ciudadano importante para levantar el ánimo y decir, creemos en esa Constitución, creemos en lo que significa y la identificamos con la salvaguardia de nuestras libertades, ¿no? Efectivamente, lo que pasa es que lo que hablábamos el otro día, tenemos un gobierno que es prácticamente un gobierno antisistema, que se dedica precisamente a atacar las estructuras básicas de la Constitución que les ha permitido llegar a ser gobierno. Y eso es una situación grave que tenemos que pensar. Pero yo desde ese punto de vista, estoy preocupado, yo creo que estamos todos preocupados, pero creo que tenemos un gran texto, tenemos una gran historia y lo que tenemos que hacer es, como dicen los castizos en este momento, recuperar la narrativa. La narrativa se comienza enseñando a los niños lo que es la Constitución y al mismo tiempo recordando lo que fue la transición española y todo lo que supuso la transición para llegar a ese acuerdo pacificador y reconciliador que es la Constitución del 78, ¿no? Don Ramón Rodríguez Arribas, que es vicepresidente del Tribunal Constitucional. El artículo 9 de nuestra Constitución nos dice que los ciudadanos y los poderes públicos están sujetos a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico. Corresponde a los poderes públicos promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos que se integran sean reales y efectivas, remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud y facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social. Y también dice que la Constitución garantiza el principio de legalidad, la jerarquía normativa, la publicidad de las normas, la irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de los derechos individuales, la seguridad jurídica, la responsabilidad y la interdicción de la arbitrariedad de los
poderes públicos. Visto lo visto en estos últimos tiempos en España, ¿se puede decir que este artículo 9 se está cumpliendo o se está ejecutando por parte de los que lo tienen que hacer o no, don Ramón? Este artículo de la Constitución es el eje de la seguridad jurídica en un Estado. Y la seguridad jurídica al final consiste simplemente en lo siguiente, en que las leyes se cumplen y si se modifican, se hace la modificación con arreglo a las previsiones de las propias leyes. Y las sentencias de los tribunales que interpretan y aplican las leyes se cumplen. Si eso lo ponemos en relación con lo que está pasando en España, es evidente que el artículo está en crisis, porque muchas leyes no se cumplen, se pretende la modificación de la Constitución, nada menos que de la propia Constitución, sin pasar por los instrumentos de modificación que la propia Constitución establece. Y por último, hay muchas sentencias de los tribunales que no se cumplen y además incluso presumen de ello los que no la cumplen. Por ejemplo, en materia de lengua en Cataluña. Carlos, a la hora de analizar cuál es la situación de la Constitución española, parece que hay una división importante entre lo que opina el pueblo español, el ciudadano de a pie, junto con las actuaciones de los políticos. Y eso lo hemos visto este día de la Constitución, en donde si bien el nacionalismo radical catalán pedía la celebración de un referéndum de autodeterminación, el nacionalismo radical vasco nos hablaba de República Vasca y, por otro lado, alguien del gobierno, el vicepresidente, nos hablaba de que estaba trabajando para la República. ¿Todo esto no es triste, lamentable y engañoso en cuanto a la realidad de la opinión del ciudadano? Porque hay que recordar que para modificar una Constitución, que se puede hacer perfectamente, hay que llevar una serie de pasos que todo el mundo quiere hacer, pero, o sea, que todo el mundo dice que quiere hacer, pero luego no lo lleva a cabo, ¿no? Bueno, pues efectivamente, Eugenio, el problema que tenemos con los que se definen independentistas, con los que quieren romper con lo que está prescrito en la propia Carta Magna, es que no se dan cuenta que la propia Constitución efectivamente ya articula de manera para poderse reformar, incluso en cuanto al título octavo de la organización territorial de España se podría hacer. Ahora bien, con los mecanismos, insisto, que se prescriben y se dictan en la Carta Magna. Lo que no se puede hacer, lo que no es posible, lo que no es legal ni constitucional, es hacerlo saltándose todos los mecanismos legales que, como decimos, tiene la Constitución. Usted decía al principio, Eugenio, que en esta fiesta de la democracia, que viene a ser proclamar, en este caso, el 42 aniversario de la Constitución española, ha habido voces discordantes. Que haya voces discordantes no quiere decir tampoco que nos tengamos que rasgar las vestiduras. Es decir, se puede estar o no de acuerdo con algún tema en concreto de la Constitución. Pero, insisto, el bloque constitucional, el título preliminar, igual que los artículos primero y segundo, que es el bloque donde se asienta, ya lo dijimos en la primera parte también de esta edición del programa, el Estado de Derecho y los pilares básicos de la democracia, esto requiere de un consenso, cuanto menos, como lo fue para crear la Constitución. Y hoy por hoy, Eugenio, la realidad en España, y eso sí es triste, no está ese consenso ni se le espera. Es cierto que la gran mayoría, yo diría, de la sociedad civil, como ha apuntado Javier Pérez, está precisamente por la libertad, por la seguridad jurídica, por la justicia que reclama la Constitución. Pero hay una minoría, pero muy ruidosa, que quiere dinamitar estos principios y estos valores constitucionales. A esta minoría ruidosa habrá que indicarles o recordarles que la propia Constitución también les da voz, pero sin alzarse, sin saltarse lo prescrito en la propia Carta Magna. Joaquín, usted como ex senador y que fue miembro de la Comisión Constitucional del Senado, el hecho de unas palabras que dicen que todo cargo público tiene el derecho y el deber de guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado,
era uno de los pilares de ser el cargo público. ¿Se está cumpliendo esto en España últimamente desde el punto de vista de guardar y hacer guardar la Constitución? Lo digo porque, por ejemplo, en normas o en la elaboración de leyes, como ha sucedido hoy en el Congreso de los Diputados o con la última ley importante de una legislatura que ha empezado hace prácticamente un año, con la ley de presupuestos, resulta que nos hemos encontrado con que se han metido 32 nuevas leyes solapadamente. ¿Se guarda y se hace guardar la Constitución como norma fundamental del Estado? Bueno, lo primero que hay que decir, Eugenio, es que esa fórmula, que es la fórmula oficial, hace ya años que se viene, pues, de alguna manera manipulando, ¿no? Ya hemos venido oyendo en muchas ocasiones, en muchas constituciones de las Cortes, como cada uno jura por la República, jura por su pueblo, jura por la libertad, jura, en fin, o promete, ¿no? Es decir, que ya de por sí no salen los senadores y diputados, en algunos casos, comprometidos con la fórmula esa tipo, que es la que mejor resume lo que es la obligación de ese cargo público. Respecto a si se está cumpliendo o no se está cumpliendo el espíritu de ese juramento o promesa, pues cabe decir que, claro, cuando se tiene a un vicepresidente segundo del gobierno vociferando contra la Constitución, animando a la creación de la República o hablando, como se decía antes, de algún referéndum, en fin, de carácter claramente ilegal, pues evidentemente no se está cumpliendo con ese espíritu en absoluto. Yo creo que este señor, el señor Iglesias, representa pues esos regímenes comunistas que nunca accedieron al poder de una manera democrática. Hay que recordar que siempre lo han hecho a través de el uso, abuso y manipulación de una minoría que ha sido o ha resultado ser dominante. Y en este caso se parece un poco, puesto que él tiene solo 35 diputados de un parlamento de 350 escaños, ¿no? Entonces, por esa invitación del presidente Sánchez, pues tenemos a un grupo que parece hoy día que manda e influye más que el propio Partido Socialista, como es Unidas Podemos. Bien, hay aspectos polémicos en la sociedad que están pasando, como es lo que ha ocurrido con la nueva ley de educación, desde el punto de vista de que se penaliza la educación concertada y el derecho de los padres a elegir la enseñanza que ellos quieren. También el hecho de que el español, y parece mentira que eso suceda en España, que deja de ser una lengua vehicular en varias comunidades autónomas que tienen además otra lengua cooficial, como pueden ser Cataluña, País Vasco, Valencia y quizás también Galicia. Todos estos aspectos nos dan a entender que desde el mismo gobierno a la hora de legislar no se está respetando principios importantes que dice la Constitución, ¿no? ¿Qué opinan? Y pueden intervenir cualquiera a modo de tertulia, que vamos a seguir un poco esa dinámica como el otro día. Yo, si me permite, Eugenio, diré una cosa. El español no está en peligro. No está en peligro porque es una lengua que la hablan 600 millones de personas en el mundo. Está en peligro la ortografía y la forma de conducirse dentro de la lengua de algunas comunidades autónomas si definitivamente deciden, pues prácticamente no enseñarlo. Y está en peligro pues la propia versatilidad de un estudiante, de un alumno que tiene que tener, que tiene que aprender español, que es la lengua franca de España y casi del mundo, y tiene que aprender inglés, aparte de aprender su lengua romántica, que no nos olvidemos, que es romántica, porque desde luego ni hay cultura ni literatura comparables con la literatura y la cultura que significa el español. Vamos a ver, el problema de la ley de educación es que si hay alguna ley en la que no deba primar ninguna ideología, es en esa. Claro. Y desgraciadamente lo que se respira en la propia ley es ideología. Y además todo surgió con una frase que a mí me llamó mucho la atención, que creó en su momento revuelo, pero que luego pues, no se ha dado la importancia que tiene. Hubo un momento en que la ministra del ramo, como se decía antiguamente, dijo ante las cámaras de la televisión que los hijos no eran de los padres. A mí me recorrió un escalofrío cuando oí aquello, porque aunque fuera en negativo, y desde luego a mucha distancia de lo que voy a decir, pero me recordaba, no lo pude evitar,
una frase de Stalin que yo oí también: los hijos son del Estado soviético. Claro, si no son de los padres, ¿de quién son los hijos? Yo creo que lo que sucede es que se confunde, que los hijos no son de nadie, los hijos son ellos mismos, son ciudadanos que tienen todavía un periodo formativo, tanto biológico como de enseñanza y educación, en el que la responsabilidad principal es la de los padres que los han traído al mundo. Responsabilidad biológica en cuidarlos y responsabilidad ideológica en darles a ellos. Y la Constitución eso lo reconoce expresamente, dice que los padres pueden elegir la educación que quieren para sus hijos, naturalmente dentro de la Constitución. Pero dentro de la Constitución tiene que haber un pluralismo absoluto. Y esto, que es la primera libertad que se consiguió, la libertad ideológica, pues es la que con una ley que lo que hace es privar a los padres de esa libertad esencial, se puede producir el fenómeno que ya se ha producido en otros países en los que se ha implantado el totalitarismo, que se comienza por hacer a los hijos una instrucción que va más allá de enseñarles los elementos de conocimiento que necesitan, sino que es lo que se llama adoctrinamiento. Y el adoctrinamiento puede existir si los padres lo eligen. El padre que elija, yo quiero que a mi hijo lo adoctrinen, como el padre que quiere que los hijos se eduquen en la religión musulmana. Y digo esto para que nadie se apunte enseguida al integrismo católico. No, el padre que quiere que se eduque a su hijo en la educación correspondiente a la fe musulmana tiene derecho a eso y se lo reconoce. Y además hay acuerdos internacionales, o por lo menos nacionales, en este aspecto. Los internacionales son con la Iglesia Católica, porque es la única que tiene estatuto internacional, pero las demás confesiones que tienen acuerdos con el Estado español, se reconoce el derecho de los padres a elegir no solamente centro, sino además la educación. Si eso se cercena, se está dando el paso primero, el más importante y el más grave, para implantar una forma de pensar única en los ciudadanos españoles. Y a mí eso me preocupa casi más que ninguna otra cosa. Pero eso se viene produciendo desde hace ya alrededor de 40 años, porque desde que en determinadas autonomías, aun y todo, y yo soy de una autonomía que tiene una lengua cooficial como es el vascuence, la falta quizás de control de organismos de inspección general del Estado, de inspección de educación del Estado, ha generado que se haya producido un cierto adoctrinamiento. Estoy hablando de a través de escuelas cercanas a la escuela pública, hasta el punto de que prácticamente resulta imposible hablar poder dar la enseñanza en castellano a los chiquillos, ¿no? Porque primero se habla de que tienen la lengua cooficial más el castellano o español en este caso, pero llega un momento en que por la dinámica el español queda arrinconado y prácticamente se convierte en una asignatura de 2 horas semanales, ¿no? Eso está pasando. Sí, pero perdona, es un salto cualitativo muy importante. Claro. De que en la práctica se hagan las cosas mal, se está pasando a que eso se establezca en una ley. Es decir, que se establezca en la ley la posibilidad de que eso se legalice, por así decirlo. Y a mí eso me preocupa mucho más, porque en la práctica se puede... Desgraciadamente, lo que ha sucedido en Cataluña, sobre todo, también en el País Vasco, pero sobre todo en Cataluña, pero es que ahora está pasando ya también en otras regiones de España, es que las sentencias que dicen que los padres tienen ciertos derechos, luego no se ejecutan, porque los que obtienen la ventaja de la sentencia favorable no se atreven a veces a continuar su ejecución, porque eso les aísla y eligen marcharse. Y porque los que podían continuar también declarando que eso no lo aceptan, tienen también preocupación por el elemento social, hasta el punto de que lo que presumen precisamente los que han hecho esa barbaridad de cegar la posibilidad de que los hijos se eduquen incluso en castellano, los hispanoparlantes, presumen de que si no hay quejas. Claro, ¿cómo la va a haber si al que se queja le rodean y ya no le hablan los vecinos de su calle? Bueno, cualquiera de ustedes, sí. Estoy muy de acuerdo con lo que acaba de exponer Ramón. Hay que recordar que efectivamente la Constitución española, ya en su artículo 27, deja bien claro el derecho a la educación
pero también a la libertad del centro y a la elección de los padres para llevar a sus hijos en donde crean más oportuno pues, que reciban una educación, ¿no? La Constitución, si hablamos de educación, fue realmente el gran pacto o el primer pacto, uno de los primeros pactos de todos los partidos políticos que generó un gran consenso. Sorprende cuando no nuevamente pues indigna un poco que se quiera politizar un aspecto que, como bien han comentado, no debiera de estar politizado. O sea, la educación en sí misma sirve para lo que tiene que servir, es decir, para educar a los hijos, que una parte, por supuesto, del peso de esa educación es de los propios padres, pero las escuelas, indudablemente, de lo que aprendan los chavales, van a estar educadas las generaciones venideras. Si realmente lo hacen como arma arrojadiza o de adoctrinamiento, tendremos una sociedad ideologizada, politizada, que no es el espíritu de la Constitución, que por un lado, ya decimos, viene a ofrecer el derecho a la enseñanza básica y por otro lado a la libertad de centros. Pero es que además esto se complementa con el tema de la lengua. La lengua a la que usted hacía referencia, Eugenio, en esta cuestión que ahora pone encima de la mesa, pues ocurre lo mismo. La lengua enriquece, la lengua es cultura, la lengua española, la catalana, la vasca, la gallega, todas las lenguas sirven para enriquecernos como pueblos, pero lo que no puede enriquecer nunca es que se utilice como arma arrojadiza y de exclusión hacia otras lenguas. Es como si nosotros quisiéramos pasar por delante de la lengua, insisto, catalana, vasca o gallega, con el español y que solo sirviera el español. Pues lógicamente entiendo y entendería que la gente que quiera hablar en su lengua materna o paterna, pues que se alzara y que dijera que tiene derecho a utilizar también su lengua. Pero la lengua oficial de España, según la Constitución, es el español. Y después coexisten otras lenguas que sirven para enriquecer la cultura, no para excluir. Y es lo que tristemente parece que está ocurriendo en algunos territorios, como usted ha apuntado. Todo esto, insisto, es anticonstitucional, va en contra de lo que dicta la propia ley, y lo que ocurre es que mediante leyes orgánicas van haciendo de rondón para destruir la Constitución. Yo aquí apunto ya un dato que quizá luego entre en debate, quizá que tanto se habla de reformar la Constitución, en este punto en concreto lo que reformaría, si acaso, es para dar mayor prerrogativas al Estado, mayor centralismo en materias claves para igualar a todos los españoles, como pudiera ser la educación o la sanidad, y que no sirvieran de reinos de taifas donde cada comunidad autónoma, de forma política o ideologizada, excluyera al resto de personas o de padres que quieran educar en igualdad a sus hijos. Esto es lo que yo apunto también para luego el debate, ¿no? Sí. Yo querría añadir algo. Yo estoy básicamente de acuerdo con todo lo que se está diciendo, ¿no? Pero querría añadir algo, digamos, para que no cayéramos en una especie de espiral de pesimismo. Primero, hace un momento me refería a las manifestaciones que se produjeron el día 6 a favor de la Constitución en muchas ciudades españolas. Una semana antes se habían producido manifestaciones enormemente voluminosas también en varias ciudades españolas en contra de la llamada Ley Celaá, que es el nombre de esta desgraciada persona que tenemos como ministra de Educación, ¿no? Y de manera que, digamos, es evidente que hay un movimiento ciudadano importante en contra de muchos aspectos de los que están siendo promovidos en este momento por el gobierno, y ciertamente la ley de educación tiene una clara preeminencia, ¿no? Tiene una clara preeminencia, primero, porque efectivamente es una clara violación constitucional desde el punto de vista de lo que es la libertad de educación y, consiguientemente, la libertad de los padres para elegir la educación que quieren para sus hijos. Y segundo, por el tema del español o del castellano. Es decir, es evidente que todos tienen sus lenguas locales, pero, hombre, seamos realistas. Hay 600 millones de ciudadanos en el mundo que hablan nuestra lengua. ¿Qué es nuestra lengua? La hemos exportado, ¿no? Hace unos días, yo creo que fue el Día de la Constitución, Mario Vargas Llosa escribía un espléndido artículo recordando que al fin y al cabo él decía: yo no soy creyente
y no puedo decir que la mejor exportación de los españoles hacia América haya sido el cristianismo, pero como no soy creyente, lo que sí digo es que la mejor exportación que han hecho ha sido precisamente la lengua. Y describía las capacidades expresivas del español, diciendo que al fin y al cabo, cuando llegan los españoles, en América había 1.500 lenguas, por no decir más, y decía que eso llevaba a que la gente no se entendiera entre ellos y, consiguientemente, que se dedicaran a entrematarse, ¿no? Es decir, esa especie de obsesión que tienen determinados separatismos locales por la vuelta a la tribu es tan absolutamente reaccionaria, tan absolutamente anacrónica, tan absolutamente contraria a cualquier tipo de evolución civilizadora que hemos visto en los últimos siglos, que realmente es aberrante. Y eso hay que decirlo también. Es decir, hable usted lo que le dé la gana, pero tenga usted en cuenta que al fin y al cabo usted hablando euskera o hablando bable o hablando catalán por el mundo no va absolutamente a ninguna parte. El idioma que efectivamente le permite la mejor capacidad, no únicamente de comunicación dentro de España, sino de comunicación dentro del mundo, al fin y al cabo, es la segunda lengua en niveles mundiales. Lo hablan más los chinos, pero evidentemente los chinos o el hindú no tienen una capacidad de proyección universal como tiene el español. Todas esas cosas hay que decirlas, ¿no? Y hay que explicarlas, y hay que llevarlas a la conciencia de la ciudadanía, y hay que llevarlas también a la conciencia de todos aquellos que en este momento quieren volver a ser lo que las burguesías extractivas a principios del siglo XX en este país querían que fuera para la defensa de sus intereses, la vuelta a la tribu. Es una aberración. Es una aberración. Y esas desde ese punto de vista, seamos conscientes de que yo creo que la inmensa mayoría de este pueblo todavía no ha perdido la razón, como lo han perdido los nacionalistas vascos, los nacionalistas catalanes, los baleáricos y algunos de los valencianos, dicho sea de paso. Bien, o por no hablar de los estudianos que quieran hablar del bable, ¿no? Y esas burguesías nacionalistas, separatistas, entre comillas, de una u otra manera también nos están llevando a situaciones en las que se están reivindicando por parte de ciertos grupos que son minoritarios en el conjunto de España, de renovación de estatutos de autonomía. Muy pronto se va a producir la renovación del Estatuto de Autonomía vasco y muy pronto, en el próximo mes de febrero, vamos a tener unas elecciones catalanas que vienen además de una situación difícil y complicada, como vienen también de esos acontecimientos que se produjeron el 1 de octubre de 2018. ¿De qué manera se puede articular, vamos a decir, el hecho de que estas minorías no impongan sus actitudes a las mayorías a través de ese título octavo que tenemos en la Constitución? Porque da la sensación de que si no apoya el gobierno el hecho de que en Cataluña pueda haber un referéndum o en el País Vasco una reforma del Estatuto de Autonomía en la cual se habla más se habla, por ejemplo, del vasco, del ciudadano vasco, etcétera, etcétera, pues da la sensación de que para apoyar a un gobierno pues no queda otra que romper la unidad y lo establecido por la norma constitucional, ¿no? Bueno, pero eso nos llevaría a la catástrofe social. Eso es lo que están buscando, ¿no? Es la polarización total y, consiguientemente, no ya la ruptura de la Constitución, que es lo que están buscando y lo que están diciendo que buscan, sino a un enfrentamiento social de unas consecuencias enormemente graves. Yo creo que el referéndum que piden los separatistas catalanes no tiene absolutamente ningún encaje en ninguna ley. Ciertamente no tiene ningún encaje en la Constitución. Lo que están pretendiendo los nacionalistas y separatistas vascos tampoco tiene ningún encaje en la Constitución. De manera que, yo no soy nada, no tengo ningún afecto por lo que está ocurriendo en este momento desde el punto de vista gubernamental, pero recordemos también que ellos mismos se están dando cuenta que hay cosas que están ocurriendo que no van precisamente a su favor. Por ejemplo, aunque sea puramente anecdótico, yo no recuerdo que ningún presidente del gobierno español, desde que la democracia existe, haya sido abucheado de manera tan sonora y tan simultánea y tan repetida como lo está haciendo Sánchez, ¿no? Ciudadanos que se encuentran con que Sánchez aparece y le abuchean,
Eso no ha ocurrido nunca con ningún presidente del gobierno español. De manera que yo creo que eso es lo que, naturalmente, toda la ciudadanía tiene que ser consciente, actuar en consecuencia, y las fuerzas políticas constitucionalistas tendrían que actuar en consecuencia también, cosa que me da la impresión no están haciendo de manera adecuada, ¿no? Pero en fin, ese es otro tema. Pero no perdamos la esperanza, no perdamos la esperanza y no perdamos la capacidad de reacción, porque eso sería el final de la historia, ¿no? Eugenio, a tu pregunta, ¿qué se puede hacer o qué mecanismos hay? En lo jurídico está bastante claro. La propia Constitución, lo que pasa es que, claro, los políticos que precisamente quieren romper con la Constitución o con las instituciones no lo van a contar, pero por eso los que nos denominamos constitucionalistas, estamos, insisto, por el Estado democrático de derecho, tenemos que repetirlo una y otra vez. Vamos a ver. La Constitución, en su artículo 149, da un catálogo de competencias donde se atribuyen unas al Estado, otras a las comunidades autónomas y otras en cooperación, porque la relación del Estado con las comunidades autónomas hay que recordar que no es de jerarquía, ni siquiera es de jerarquía, es de cooperación. Y así lo establece la Constitución. Dentro de ese catálogo de competencias que el Estado se tiene atribuidas, bueno, pues habrá que respetarlas. Lo que no se puede hacer es que en esos estatutos de autonomía que están previstos en la Constitución y que han ido transformándose con mayores competencias a lo largo de la historia constitucional y ha sido legal, y en todo aquello que no lo ha sido, hay bueno, pues artículos y mecanismos coercitivos como el propio artículo 155 que nunca antes hubiéramos pensado tener que activar, y se tuvo que activar porque no hubo esa lealtad institucional y se quiso cargar de golpe y porrazo mediante un estatuto de autonomía, ni más ni menos que la indisoluble unidad de España, de la nación española. Entonces, mecanismos hay. Está muy claro el catálogo de competencias que hay atribuidas. Y si se quiere reformar, volvemos al inicio, también están claras las posibilidades y los mecanismos que hay para reformarlo. Pero dentro de la ley, fuera de la ley, no está previsto. Pero ni la Constitución, ni de ahí para abajo cualquier ley que usted y yo tengamos, o estos señores, que cumplir como ciudadanos dentro de un Estado de Derecho. Don Ramón o don Joaquín, cualquiera de ustedes, por continuar con el tema. Yo, si me preguntan qué se puede hacer, diría que lo primero que hay que hacer, lo primero, es tratar de desterrar cualquier pesimismo, cualquier derrotismo. Porque eso es lo que quieren los enemigos de España y los enemigos del sistema constitucional español. Que reconozcamos que las cosas no tienen remedio, que ellos tienen la mayoría parlamentaria y que la mayoría parlamentaria les puede llevar a hacer lo que quieran. Hay que empezar por decir que eso no es suficiente, que el pueblo español ha salido de situaciones peores todavía y que la Constitución puede ser defendida y que puede triunfar el espíritu de mantenimiento, de respeto a la Constitución. Y si hay que reformarla, habrá que reformarla, pero reformarla de acuerdo con los artículos 167 y 168 de la propia Constitución y sin salirse de ellos ni un milímetro. Eso es lo que no hay que hacer. Y a partir de esa sensación de, por lo menos, de esperanza, yo no digo de optimismo, porque eso sería en este momento equivocado, pero de esperanza, pues empezar a estudiar seriamente cómo se pueden las personas que creen en la Constitución unir, cómo la sociedad puede reaccionar, y yo aseguro que en un plazo razonable, a veces la espontaneidad de la gente asombra, en un plazo razonable se puede articular esa mayoría silenciosa, dejar de serlo, y empezar a poder rescatar un poco todo lo que se ha ido perdiendo en los últimos años y sobre todo muy gravemente en los 2 últimos años. Joaquín. Cuando estamos en una democracia constitucional y se incumple la ley, afortunadamente la ley democrática prevé los mecanismos pues, para repeler esos incumplimientos. Yo tuve el honor en el Senado de ser ponente en la disolución del Ayuntamiento de Marbella. Yo tuve el honor también de formar parte de la Comisión Conjunta de Comunidades Autónomas y de Constitucional, como portavoz de Constitucional, para la aplicación del artículo 155 de la Constitución en el caso de Cataluña. Yo creo que se actuó con exquisitez, con respeto, e incluso políticamente se puede decir que el tiempo ha demostrado que se estuvo corto. Y no es que se estuviese corto, sino que realmente el desafío resultó ser mayor de lo que, bien, de cómo se plasmó esa aplicación, esa intervención
de Cataluña y de sus instituciones. Sin complejo de ningún tipo y volviendo a aplicar la ley y la Constitución en la línea que ha dicho Carlos, yo creo que hay que seguir ahí pues, para conseguir que esas situaciones, esas corrientes secesionistas pues, no encuentren su camino, porque no tiene sentido, no tiene encaje, y hay que recordar además que recientemente el Parlamento Europeo ha rechazado expresamente el famoso derecho a decidir o derecho de autodeterminación de los que se autodeterminan o se autodenominan pueblos, cuando realmente en derecho internacional el único pueblo que hay como tal es el pueblo español. Y hablando de un elemento moderador o un elemento remediador de problemas desde el punto de vista de la Constitución, está el Tribunal Constitucional, está el Tribunal Constitucional como máximo órgano jurídico de la justicia en España. Pero parece ser que se quieren hacer movimientos para la modificación del Consejo General del Poder Judicial, también a su vez del Tribunal Supremo, lo cual también supondría una modificación de los componentes, de algún modo, del Tribunal Constitucional. Desde el punto de vista de ese órgano, vamos a decir, salvaguarda de la Constitución, está bien configurado. Ese tribunal no debía de parecerse, por ejemplo, al de los Estados Unidos, en los que llegan a ser jueces en perpetuidad. ¿Cómo está funcionando esa salvaguarda de la Constitución desde el punto de vista de los tribunales? Si me permites, Eugenio, yo aquí puntualizaría una cuestión. Primero, el Tribunal Constitucional muchas veces se dice que es el órgano cúspide, ese es el Supremo. El órgano constitucional es precisamente quien vela por la Constitución, y eso, don Ramón, pues casi me da apuro decirlo delante de él, que es todo un experto en la materia, lógicamente, y ha sido miembro de este tribunal. Pero yo sí me referiría nuevamente a una disfunción que desde mi punto de vista se da en cuanto a los nombramientos de los magistrados, en este caso, o de los miembros del propio Tribunal Constitucional, como del Consejo General del Poder Judicial, que ya hablé en mi primera intervención. Con esto quiero decir que para mí, y esto sí viene en la Constitución, y quizás sea una materia que hubiera que reformar, porque yo creo que toda la sociedad civil, esta que ponía Javier también y otros ponentes aquí presentes en valor, venimos sosteniendo que para que haya una confianza plena en las instituciones y, por tanto, ahora en la justicia y en el Tribunal Constitucional como garante último de la propia Carta Magna, tendría que dotarse de una independencia también de origen, es decir, del nombramiento de sus miembros. Y hoy por hoy, de los 12 miembros que integran este alto tribunal, resulta que, pues ya sabemos que 4 son nombrados por el Congreso, otros 4 por el Senado, 2 directamente por el Gobierno y 2 entre los vocales del Consejo General del Poder Judicial. No, entre los vocales no. Perdón, no entre los vocales, al Consejo General. Bien, que por otro lado también les nombra las cámaras, el Legislativo y el Ejecutivo, ¿no? Les propone. Yo aquí diría que fueran mejor votados entre los propios magistrados, es decir, que fuera mayor la independencia del nombramiento y que el poder legislativo y ejecutivo se apartara de estos nombramientos. Con ello, yo creo que ganaríamos por lo menos en la confianza. Ojo, que dicho esto no quiere decir que diga que las resoluciones de los miembros que integran el Constitucional, del que hoy hablamos, estén politizadas, pero el origen de quien les nombra es las cámaras del Congreso y del Senado, tengámoslo claro, incluso el Gobierno. Y yo creo que esta disfunción podría eliminarse siendo directamente elegidos por los magistrados. Y don Ramón, usted como vicepresidente del Tribunal Constitucional en su día, ¿qué opina de esto? Bueno, vamos a ver, advertía que no es entre los vocales como se elige, porque a mí me propusieron al rey para ser miembro del Tribunal Constitucional el Consejo General del Poder Judicial. Correcto. Y yo entonces era magistrado del Tribunal Supremo. Y lo que propone normalmente es a un magistrado, sea del Supremo o no, a un juez. Pero eso lo dice la Constitución, habría que reformar la Constitución. El problema está en que cuando se eligen por las cámaras, inevitablemente hay una presión política. El hecho de que tenga que ser con una mayoría muy reforzada favorece que haya que llegar a acuerdos.
A mí me parece que el sistema en sí mismo no es malo. Lo que pasa es que la lentitud del Tribunal Constitucional y la batalla que muchas veces hay para que se pronuncie más tarde o más temprano, eso es lo que ha lastrado mucha parte del prestigio del tribunal, y lo digo con dolor, ¿no? Por ejemplo, tardamos, lo digo porque estaba yo allí, tardamos varios años en resolver el problema de los recursos, que fueron 2, de inconstitucionalidad contra el Estatuto catalán. Claro, eso causó un perjuicio, debimos de hacerlo más deprisa. No lo hicimos. Ese es un elemento fundamental. Ahora mismo estábamos hablando hace un momento de que se habían hecho juramentos o promesas de los cargos de representación, tanto en la Cámara Baja como en la Cámara Alta, en los que se había faltado a la fórmula establecida legalmente o reglamentariamente, en el reglamento del propio Congreso del Senado, que tiene valor de ley. Bueno, pues eso está también recurrido. En su momento el tribunal, hace ya tiempo, a mi juicio fue demasiado tolerante al admitir aquello de juro o prometo por imperativo legal. Imperativo legal. Se abrió ahí. Que abrió el tema, creo que fue Chema Montero o Idígoras, no estoy muy seguro, sí, pero uno de los dos fueron. Fue un vasco. Sí. Bueno, y ahora ya siguió la monda. Perdón por la expresión un poco, si quieren, coloquial. Fue tremendo, porque se ha jurado, se ha prometido generalmente por todo lo habido y por haber. Bueno, pues eso ha sido objeto de recurso y no se ha resuelto. Entonces, claro, eso habría que establecer por ley alguna fórmula para que esas cosas que afectan a la estructura propia de los órganos del Estado o a las instituciones públicas más relevantes, pues como pasa en los recursos electorales, que tienen plazos que se cumplen, pues habría que también establecer quizá por ley unos plazos. Porque fíjense ustedes, si ahora resultara que esos juramentos o esas promesas hechas por los más variados motivos no habían sido legales, nos encontraríamos con que se produciría una alteración sustancial de las mayorías parlamentarias. Y don Javier, ¿sí? Ramón tiene toda la razón, pero si él me lo permite, porque yo también querría decir que tampoco es, a mí me gustaría que tuviéramos una mayor fortaleza institucional, eso es evidente, pero tampoco falta del todo la fortaleza institucional. Él se refiere a la tardanza del Tribunal Constitucional en pronunciarse sobre el estatuto que había, si no recuerdo mal, que había propuesto Maragall, ¿no? Bueno, pero lo hicieron y lo corrigieron, cosa que por otra parte no han olvidado todavía los separatistas, porque dicen que eso fue el comienzo de toda la historia. Bueno, ahí estuvo el Tribunal Constitucional. En este momento el Tribunal Supremo ha devuelto a la cárcel, donde nunca deberían haber salido, a todos los golpistas del 1 de octubre, ¿no? De manera que también desde ese punto de vista hay todavía, vamos, yo no creo que podamos decir que esto es un Estado fallido en absoluto. Me gustaría que tuviera más fortaleza. Por ejemplo, desde el punto de vista de lo que es la composición de unos y otros, y evidentemente el Tribunal Supremo nuestro no es el Tribunal Supremo americano, que es el Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional americano, el Tribunal Supremo americano, está compuesto por jueces que están elegidos por el presidente y ratificados por el Senado, pero que son vitalicios, ¿no? Lo cual, no digo yo que sea una fórmula sagrada, una fórmula perfecta, pero lo cual garantiza que en el momento de la verdad los jueces naturalmente juzgan de acuerdo con sus propias convicciones y con sus propias inclinaciones legales, pero no de acuerdo con aquellos que le han nombrado. Y lo estamos viendo en este momento precisamente con todas las triquiñuelas que está intentando Trump para decir que él sigue siendo el presidente. De manera que yo creo que tendríamos que aprender desde ese punto de vista también para el reforzamiento de las instituciones, pero también recordar que existen, que podrían ser mejores, que podrían ser más rápidas, que nos gustaría que fueran efectivamente más eficaces, pero que existen y que, mal que les pese a todos aquellos que quieren hacer desaparecer el Estado de Derecho que en este momento tenemos, siguen funcionando. Y yo creo que lo que pasa es que también tenemos que tomar nota de que al fin y al cabo hemos aprendido mucho en estos últimos 42 años
Y yo creo que en algún sentido deberíamos decir hasta aquí hemos llegado. No para reformar la Constitución, pero sí para corregir todos los aspectos que se han ido por razones de fragilidades democráticas, de fragilidades gubernamentales y fundamentalmente también por la permanente deslealtad que hemos tenido que sufrir de todos los separatismos, tanto el vasco como el catalán, desde el mismo momento en que la Constitución fue adoptada. Eso también tenemos que reconocerlo, ¿no? Y yo creo que ese es el camino y está en manos de todos nosotros. Joaquín, usted como miembro de la Comisión Constitucional del Senado, ¿cómo ve este tema que estamos charlando ahora? Bueno, pues yo creo que a nosotros, al hilo de lo que decía Carlos respecto a que sean los propios magistrados los que elijan, yo comprendo la dificultad, comprendo que como se está poniendo en marcha pues la vida del Tribunal Constitucional, del propio Consejo General del Poder Judicial, tiene muchos problemas, pero nunca olvidemos que las cámaras, que son las que nombran en el caso de uno y otro, pues un buen número de ellos, de los vocales, son elegidas por el pueblo. Distinto sería entrar en cómo es el funcionamiento de los partidos políticos y si el pueblo que elige a esos diputados pues lo hace a través de un intérprete que es ese partido político, pues porque tenemos ahí una cierta carencia, ¿no? Haría falta que hubiera una relación más directa entre el diputado y el senador y el propio pueblo, ¿no? Y que no fuera el partido político ese que está en medio interviniendo y traduciendo, ¿no? Pero bueno. Estamos casi ya al final del programa porque parece que no, pero el tiempo se nos vuelve a ir volando. Y hay un aspecto que si les pregunto seguro que me van a decir que sí, que es la posibilidad de reforma de la Constitución. Pero ¿estamos en el momento adecuado o en las posibilidades de plantearnos una reforma constitucional? Y si les ruego una brevedad la mayor posible, porque casi estamos fuera de tiempo. Pues muy rápido, Eugenio. Yo, porque además ya lo he ido diciendo, creo que no, porque no hay un consenso mínimo y una paz, vamos a decir, política ni social ahora mismo, sobre todo política, que conlleve a una reforma con un objetivo claro, porque tendría que estar circunscrita a qué se quiere reformar y, sobre todo, a qué no se puede reformar, que ya lo hemos venido diciendo. El artículo preliminar y los dos primeros artículos, que son los pilares básicos del Estado de Derecho, no se debieran de tocar, salvo que si se tocan, entonces lo que se dinamita es la propia Carta Magna. Por tanto, yo pienso que ahora mismo no es el mejor momento pues porque quien está abogando por esa reforma no cree en los principios del Estado de Derecho ni respeta la lealtad institucional. Don Ramón, desde su posición de magistrado ya sé más o menos que me va a decir que está de acuerdo con la reforma y demás, pero ¿qué opina? No. ¿Estamos en momento de reforma o no? No, es que sería inviable. Es decir, ni siquiera creo que podría hacerse por la vía parlamentaria del 167. Pero si a alguien se le ocurriera intentar una modificación de los preceptos de la Constitución que exigen nada menos que una mayoría muy cualificada, más luego la disolución de las cámaras, nuevas elecciones y que las nuevas cámaras sean las que ratifiquen el principio de la reforma, lo practiquen y luego haya un referéndum, se estrellarían. Es más, no creo que se les ocurra ni siquiera intentarlo. De manera que ni es el momento adecuado, ni es viable desde el punto de vista. Que hay cosas que sería bueno reformar, naturalmente, siempre todo es mejorable, pero yo creo que esa reforma tiene que ser en un momento de sosiego social, de acuerdo político y de tranquilidad. Joaquín, ¿la reforma sí, no o para más adelante? Bueno, yo creo que sencillamente, como dice don Ramón y como dice Carlos, es inviable. O sea que esa falta de consenso, en el fondo, es una garantía de que solo cuando estemos de acuerdo, la inmensa mayoría de los españoles, a través de ese procedimiento, ya sea esa mayoría cualificada de las cámaras y el propio referéndum, la disolución de las Cortes, pues cuando estamos de acuerdo pues podemos reformarla, porque esta Constitución, no lo olvidemos, viene de un acuerdo masivo, y solo de acuerdo masivo a acuerdo masivo. Y usted, don Javier, que fue uno de los precursores de ese partido que dio lugar al inicio y preparativos de la Constitución, que además le tocó vender el inicio de la democracia fuera de España, creando
esa red de diplomáticos que vendieran ese cambio importante que daba España en el giro político a partir de 1978, ¿es partidario de la reforma o no? No. Bueno, me imagino que todos los españoles tenemos en la cabeza alguna cosa que nos gustaría cambiar, pero lo que es evidente es que, como dice tanto Ramón como Carlos, como Joaquín, es decir, en este momento es inviable y yo francamente no veo absolutamente ninguna necesidad urgente para reformar. Y yo creo que a esa pregunta siempre pasa lo mismo. Cuando hay muchos periódicos que dicen hay que reformar la Constitución. Cuando uno pregunta dónde hay que reformar la Constitución, no saben decir dónde, ¿no? Yo creo que la Constitución está en este momento, es más que suficiente para regir los sabios caminos por donde debe discurrir la democracia española, y cuando lleguen otros momentos pensaremos si cabe la reforma. En este momento no cabe la reforma y, sobre todo, no es necesaria la reforma. Todo lo contrario, lo que es necesario es que la Constitución se cumpla en todos y cada uno de los artículos actuales. Pues esto ha sido el homenaje de Agárrate de Factores de Poder y de quien les habla a este 42 aniversario de la Constitución española. Por ello, esperemos que otros años hablemos, y estoy seguro que a lo largo de este año que está a punto de empezar, el 2021, hablaremos muchas veces de la Constitución. Don Joaquín Luis Ramírez, don Ramón Rodríguez Arribas, don Javier Rupérez y don Carlos Raccacci, muchas gracias por haber acudido a esta cita, a esta maravillosa sesión de enseñanza que hemos tenido a lo largo de estos dos programas. Y no les digo hasta siempre, pero sí hasta una muy, muy, muy próxima ocasión. Gracias por todo. Muchas gracias. Gracias, Eugenio. Gracias a todos. Ha sido un placer esta conversación. Gracias. Un honor y un placer. Buenas noches.